Que mis hermanos, en esta clase vamos a seguir con nuestro estudio de la teología pastoral. Esa es la primera clase grabada, pero no es la primera que hemos dado. Y vamos a seguir hablando de una introducción a la teología pastoral, en que estamos buscando tener una idea, una perspectiva más amplia del trabajo del pastor. Y en la clase anterior vimos el diseño divino del ministerio pastoral. Y hablamos de cómo es Dios mismo quien establece a los pastores. Fue conforme a su promesa en el Antiguo Testamento. También hablamos de cómo la iglesia es un cuerpo que tiene muchas partes diversas, todas diseñadas por Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entre esos dones son los pastores y maestros, los cuales según Efesios 4, 11 y 12, tienen el propósito especial de capacitar a los demás miembros para ejercer su rol y función en el cuerpo. Entonces los pastores no son superdones en ese sentido de tener todos los dones o ser milagrosos, sino sí son importantes y destacados según Efesios 4:11, porque tienen el rol clave de ayudar a los otros miembros a mantenerse unidos, en armonía, funcionando bien, como a la ilustración de Pablo, que son las coyunturas del cuerpo, que ayudan a los ligamentos, que mantienen todo conectado, todo bien ajustado, para que los movimientos y las varias funciones puedan contribuir a las demás. Esa es la ilustración que hace Pablo. También hablamos de cómo la Biblia misma es un libro pastoral, que Dios ha diseñado el ministerio pastoral e incluso diseñado su palabra para ser una guía perfecta y suficiente para sus pastores, los cuales Él nombra y ordena. Y hablamos de varias partes de la vida del pastor en predicar la palabra, en guiar su vida por la palabra, instruir al pueblo en eso, y también como la Biblia es nuestro modelo, nuestro maestro en este estudio, y también la palabra es el poder para cumplir bien el ministerio pastoral. La palabra tiene el poder que nosotros necesitamos para la conversión, como vemos en 1 Tesalonicenses 1 o 2 Corintios 4. Y también es el poder para la regeneración, la santificación y también nuestra preservación hasta el final, según Hechos 20:32. Y también nos da consuelo, según Romanos 15:4. Entonces, habiendo visto esa idea de diseño divino de Dios y cómo Él dotó a la iglesia con pastores, podemos seguir viendo esa idea por ver las necesidades urgentes para las cuales los pastores son llamados a servir a la iglesia. Algunas de esas necesidades centrales, muchas veces mencionadas y expresadas en las Escrituras, que los pastores son llamados a suplir. Aunque es una gran responsabilidad, la Biblia también nos va a enseñar que tenemos una promesa de recompensa al final y la ayuda del Espíritu Santo para cumplir este deber. Nosotros somos partícipes de la inauguración del reino de la nueva creación, donde Dios mora con su pueblo renovado. Pero esa inauguración significa que es una realidad ya, pero todavía no. Cristo ha conquistado nuestros pecados y a nuestro enemigo, ha recreado a su pueblo en la imagen de Dios y ahora mora con su pueblo en el Espíritu Santo. Pero el enemigo, en un sentido, sigue como un león rugiente. Su pueblo sigue en un proceso de santificación. Y los cristianos siguen siendo abatidos por las aflicciones y tentaciones del mundo, la carne y el diablo. Es esta realidad ya, pero todavía no, que provee la fuente de esas grandes necesidades para las cuales Dios llamó a los pastores. Esas necesidades son urgentes porque tocan la verdad del Evangelio, el testimonio de la iglesia en el mundo, la paz del pueblo de Dios y el cumplimiento de la misión de Cristo a través de su iglesia. Debido a esa realidad hay varias necesidades con las cuales todos los cristianos tienen que lidiar y para los cuales Dios ha equipado a la iglesia con pastores para guiarles en navegar esas necesidades
encontrar sus respuestas y cumplimientos en Dios. Y aunque estamos hablando de necesidades para las cuales Dios haya levantado y llamado pastores, eso no significa que los pastores sean la respuesta a las necesidades. Entonces, eso es una distinción muy importante. Los pastores sí son llamados a ayudar en la iglesia, en esas necesidades, en esas áreas de ser una realidad inaugurada. Pero ellos no son la solución. El pastor no es la solución del problema del pecado. No es la solución al problema de la falsa enseñanza. No es el problema de la unidad de la iglesia. No es la solución, sino es el medio designado por Dios para guiar a la iglesia a la verdadera solución. Los pastores deben buscar guiar al cuerpo de Cristo, a los pies de Cristo, en fidelidad y confianza. Es la obra de Dios, por el Espíritu, mediante la palabra del Evangelio, que es el verdadero poder y solución a todos esos problemas. Es el poder del Evangelio que puede expandir las fronteras de la iglesia, que puede guiar a la iglesia en ser fiel a las Escrituras, en ser fiel a Dios y vivir de una manera conforme a la gloria de Dios y el llamado que hemos recibido. Es también el poder de la palabra y el retener la palabra de la sana doctrina que nos puede proteger y cuidar de las falsas enseñanzas. Y también es ese mismo poder que nos da consuelo frente a las aflicciones y problemas de este mundo. Es esa realidad que le da razón a la declaración del profeta Isaías, citada en varios pasajes del Nuevo Testamento. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Piensen de un pueblo abatido por guerra y luchas y peleas, en medio del combate, sus recursos agotándose, su fuerza decayéndose. En ese momento miran al horizonte y ven un mensajero en la ropa del rey con una trompeta puesta a sus labios para anunciar que el rey ha conquistado y proclamar las buenas nuevas de la victoria. Los pastores son llamados a servir en una situación parecida. La iglesia sigue en esta lucha con muchas necesidades, pero el pastor viene con el anuncio de las buenas nuevas de victoria y esperanza, de que el rey ha provisto de todo lo necesario y ha ganado la victoria en esa guerra. Dios mismo ha enviado a ciertos hombres para anunciar las buenas nuevas, para que a través de esa predicación el pueblo de Dios tenga o crezca en su fe. Entonces hay muchas necesidades en la iglesia, ¿cierto? Hay muchas cosas que la iglesia necesita. Y vamos a resumir algunas de esas necesidades en 4. Y al final podemos reflexionar y ver si hay otras necesidades que podemos agregar. Pero creo que esas 4 nos dan una perspectiva más amplia. Por lo menos empiezan a darnos una perspectiva más amplia del ministerio pastoral. Y también pueden abarcar varias de las necesidades o subnecesidades que podemos pensar. Y son esos 4. La iglesia necesita ser expandida hasta incluir el pueblo escogido de Dios de todas las naciones. Segundo, la iglesia necesita ser instruida en qué creer y cómo vivir en una manera fiel y consistente con la verdad. Tercero, la iglesia necesita ser pastoreada y consolada en medio de las aflicciones y ataques del diablo o los efectos de seguir en el mundo caído. Y en cuarto lugar, la iglesia necesita ser protegida de los ataques del enemigo en forma de falsa enseñanza. Entonces, en primer lugar, la necesidad de expandir la iglesia. Cristo tiene toda autoridad en la tierra y en los cielos. Pero su reino templo inaugurado necesita ser expandido hasta llenar toda la tierra e incluir su pueblo de todas las naciones, como era la comisión de Adán. Eso era un reconocimiento que Cristo mismo tuvo en su ministerio, cuando dice en Mateo 9, 35 a 38. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos.
Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos a Cristo teniendo compasión de un pueblo abatido, del cual hablaremos un poco más luego cuando hablamos de la necesidad de consolar. Pero también vemos a Cristo viendo un campo listo para la cosecha, sin obreros suficientes para cosecharlo. Por esto pide que su pueblo se una a Él en pedir a Dios por más obreros, para poder ir a este campo y cosechar la mies. Su pueblo ha sido redimido por la obra de Cristo, pero la mies tiene que ser cosechada. Las naciones necesitan ser convertidas en sus discípulos fieles. Y los pastores, aunque no los únicos involucrados en este trabajo, siendo la comisión dada a toda la iglesia, sí son los obreros y deben ser ejemplos en cómo cumplir este rol. Y ellos son algunos de esos obreros enviados por el Dios de la mies, el Señor de la mies, al campo para cosechar la mies. Pablo también guiaba su ministerio, aunque en una forma más misionera, por este principio. Aunque había predicado en varios lugares y se regocijaba en esa obra que él había hecho, y el fruto que él había visto, él sabía que había otros lugares donde Cristo no era ya conocido, y la necesidad seguía. Dice en Romanos 15, 20 a 21. De esa manera me esforcé en anunciar el Evangelio de donde Cristo era ya conocido, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído entenderán. Pablo quería ver a Cristo predicado en todo el mundo, para que todos los oídos que no habían escuchado de Cristo escuchen las buenas nuevas de su salvación. Sabía que Dios era paciente para asegurar la salvación de su último elegido. Y por eso dijo a Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo sufría, servía, se gastaba, avanzaba a nuevos territorios, plantaba iglesias, ordenaba pastores, entregaba la sana doctrina a hombres fieles, organizó para la ordenación de otros pastores, para que los escogidos sean salvados. Quería asegurar que el siervo de Jehová viera toda su descendencia que él había comprado por su sacrificio. Quería ver el reino de Dios multiplicado, fecundo y lleno del pueblo de Dios escogido de entre todas las naciones. La Biblia también enseña que el método principal, aunque no el único, que Dios había escogido para la salvación de su pueblo es la predicación de la palabra. Pablo dice en 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que crean. Por esto, para ver los elegidos salvados, la palabra tiene que ser predicada. Y para que se pueda predicar, Dios tiene que enviar mensajeros y embajadores equipados con el ministerio de la reconciliación, para rogar por parte de Dios que el mundo perdido se reconcilie con Dios a través de Cristo. Es la predicación de Cristo que hace resplandecer la luz de Dios en las tinieblas de los corazones perdidos, según Corintios 4, 5 y 6. También Romanos 10, en ese pasaje famoso, de cómo van a invocar al nombre de Dios y ser salvos en quien no han creído. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo oirán sin haber quien les predique. Y cómo predicarán si no son enviados. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Entonces vemos una gran necesidad aquí. La palabra tiene que ser predicada. Hombres tienen que ser enviados para predicar. Los cristianos y los pastores principalmente tienen que predicar el Evangelio para que a través de esa predicación Dios salve a todos los que crean. Si la salvación es para todos los que invoquen el nombre del Señor, tienen que creer en Él. Si van a creer, tienen que escuchar. Si van a escuchar, tienen que predicarles. Si van a predicar, Dios tiene que enviarles. Ese es el patrón normal que Dios ha diseñado y así hace que el ministerio pastoral sea necesario. Los elegidos tienen que ser salvados. El Evangelio tiene que ser predicado en las regiones y a almas que no lo han escuchado.
para que toda la descendencia de Cristo sea salvada. Hay aún una gran cosecha, pero Dios tiene que enviar los obreros para que se cosechen. Los pastores no salvan a nadie, pero sí son equipados con el ministerio de la reconciliación y la palabra del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces vemos cómo el pastor es enviado para ayudar, guiar, ejemplificar a la iglesia el cumplimiento de esta misión de expandir la iglesia a las regiones donde no está. E incluso en el lugar donde estamos, para que se predique a las personas que no lo han escuchado hasta el momento. Y es a través de esa predicación de que Dios ha diseñado salvar a su pueblo. Aunque claro, Dios puede hacerlo de otras formas. A veces puede hacer llegar una Biblia a una persona y salvarle simplemente por la lectura de la Biblia, sin la predicación de alguien. Pero normalmente Dios usa el ministerio de la predicación o alguna manera de predicar la palabra. En segundo lugar, la iglesia necesita ser instruida y guiada. No solamente en verdad, pero en fidelidad al Evangelio. Podemos resumirlo en esa idea. Fidelidad al Evangelio. Eso es tanto creer el Evangelio y todo el consejo de Dios revelado en él, y también vivir de una manera fiel y consistente con ese Evangelio. No necesita solamente ser salvado, sino también necesita ser guiado en fidelidad al Evangelio que les ha salvado. La Biblia enseña que la iglesia es el banco donde Dios mismo ha depositado la fe del Evangelio. Como dice 1 Timoteo 3, 14 y 15. Te escribo esas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La sana doctrina y la vida que produce esa sana doctrina han sido dadas a la iglesia como un depósito y encomienda especial de parte de Dios. Pero la doctrina necesita ser preservada, transmitida a la próxima generación, y los cristianos necesitan creerla y vivir una vida digna o conforme a ella. Vemos esa realidad en la enseñanza de Pablo a sus estudiantes pastorales, Timoteo y Tito. Los pastores, en primer lugar, deben andar en una manera consistente con el Evangelio. Deben confesar fielmente y sostener la sana doctrina que Dios ha depositado en la iglesia, y deben andar en una manera consistente con ella. Esta responsabilidad empieza con los pastores. Resume esa realidad en 1 Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y de ahí extiende un cargo preciso a Timoteo, a ser fiel y consistente con esto hasta el final. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado, naufragaron en lo que toca a la fe. La iglesia ha recibido un cargo especial de andar en amor, una limpia conciencia y una fe sincera. Y es la responsabilidad de los pastores ejemplificar esa realidad a la congregación. ¿Cómo se ve ese amor de un corazón puro? ¿Cómo se ve una limpia conciencia? ¿Y cómo se ve una fe sincera? Debemos ejemplificar, modelar eso a la iglesia. Además, parte de ese depósito a la iglesia era la sana doctrina, una fe que confesar. A Tito, Pablo lo hace claro que es la responsabilidad del pastor, a un nivel especial, guardar y retener la palabra de la sana doctrina. De hecho, es parte de las responsabilidades del pastor. Dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Los pastores son llamados y tienen la obligación de retener ese evangelio, retener la sana doctrina. Es parte de ser un pastor. Pero no solamente es necesario retenerlo y confesarlo con su propia boca, sino debe enseñar a la iglesia la sana doctrina para que ellos crezcan en la verdad. Como Pablo luego dice a Tito,
Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No solamente retenerla en nuestras propias mentes y corazones, sino también predicarlo. Eso es también la realidad de cómo Pablo explica por qué Cristo dio a los pastores a la iglesia. Dice, hace que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, los pastores son dados a la iglesia para guiar a la iglesia en entender el conocimiento pleno del Hijo, de crecer en la unidad de la fe, de crecer en unidad de la verdad, para poder hablar la verdad los unos a los otros en amor. Cristo dio a la iglesia pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para su edificación en la fe y la verdad de Cristo, hasta completar su madurez y la dedicación a la cabeza. Ese depósito incluye tanto la sana doctrina como la vida que es conforme a la sana doctrina. Pablo resume los pecados que la ley condena como cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Quizás uno esperaría encontrar una lista en el contexto aquí de errores o doctrinas falsas en ese contexto, ¿cierto? Cuando habla de las cosas, otras cosas contrarias a la sana doctrina. Quizás está hablando de negar la deidad de Cristo, negar la Trinidad, otros errores que podemos pensar. Pero en el contexto está hablando de romper los 10 mandamientos. Está hablando de una vida, una práctica no conforme al Evangelio, no conforme a la sana doctrina. Por lo tanto, en su instrucción a Timoteo y Tito, y también a las otras iglesias, Pablo enfatiza la verdad que creemos y cómo se ve la vida que es consistente con ella. Por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 2 anima a la iglesia a orar públicamente por toda clase de hombres, ¿cierto? Especialmente para los reyes. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice eso? Esta muestra de amor para con los hombres y fe en Dios es una obligación de la iglesia porque es consistente y un fruto natural de la obra salvadora de Dios y la verdad de la salvación. Entonces es la verdad de la salvación que Pablo usa como la base para mandar a la iglesia a orar por todos los hombres y por los reyes en especial. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí encontramos otra confirmación de la necesidad de expandir la iglesia, ¿cierto? Porque encontramos a Pablo afirmando la obra salvadora de Cristo y su oferta general y universal a todos los hombres, y la disposición bondadosa de Dios para con todos los hombres. Y dice que es en base de esta realidad que él fue constituido un predicador y apóstol. Los predicadores existen porque Dios quiere que todos los hombres se salvan. Porque Dios ha enviado a Cristo a proveer un rescate por los hombres y Él quiere que eso sea anunciado a los hombres para que sean salvos. Pero es en estas enseñanzas de la salvación a través de Cristo y su amor para con los hombres y deseo de verlos salvados, siendo parte de la sana doctrina que nosotros confesamos, también esa verdad debe producir en nosotros la práctica de orar fielmente por todos los hombres, incluyendo a los reyes. Esa oración por los reyes también tiene el propósito de dar paz y libertad para poder predicar abiertamente. Entonces, debemos orar por todos los hombres y los reyes porque Dios ama a esas personas y quiere que se salvan. Y nosotros también debemos reflejar esa realidad en nuestras oraciones. Pero también debemos orar especialmente por los reyes porque ellos tienen la capacidad de dar paz a la iglesia y a los cristianos para poder adorar fielmente y también predicar abiertamente sin estorbo. Y de esa manera Dios puede expandir su evangelio aún más, porque la palabra puede ser predicada sin estorbo y sin ser detenido por las fuerzas estatales.
Entonces noten la conexión, como Pablo está haciendo el argumento de cómo practicar en la iglesia en base de la verdad que nosotros confesamos. Pablo habla de varias clases de personas en 1 Timoteo y en las otras cartas que él hace. Y describe una manera de vivir que es conforme a la fe que profesamos. Pero en 1 Timoteo eso es muy interesante. Porque si eso es una carta escrita a Timoteo, Timoteo es una viuda, es una mujer, es un siervo. No. ¿Por qué lo está diciendo a Timoteo? Porque está hablando de todas esas áreas de la vida a Timoteo. Porque él era un pastor y la necesidad del pastor era guiar a la iglesia en todas esas áreas. Él tenía la responsabilidad de tomar esos principios de cómo ser un buen siervo, cómo ser un buen amo, cómo ser un buen rico, cómo ser un buen cuidador de una viuda, cómo ser un buen hombre, un buen varón mayor, un buen varón joven, una buena mujer, todo eso. Cómo hacer todo eso conforme al Evangelio, era su responsabilidad enseñar esos principios. Entonces, por eso que Pablo lo está enseñando. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2, Pablo habla de la modestia y las buenas obras y dice que deben hablar y vivir de esa manera como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Además, en cuanto al cuidado de las viudas, Pablo dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pablo expone una manera apropiada para tratar a las viudas en la familia que es agradable delante de Dios. Es consistente con la voluntad y la verdad de Dios que la familia cuide a sus propias viudas, especialmente los hijos hacia los padres. Luego Pablo explica la importancia de ese principio cuando dice, ordena también esas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? Pablo quiere que Timoteo enseñe a la iglesia cómo vivir en una manera conforme a la fe que nosotros profesamos. Porque según ese texto, ciertas maneras de tratar a nuestra familia puede ser una negación de la fe que nosotros profesamos. Y puede traer reproche sobre el Evangelio y el Evangelio que nosotros profesamos. No simplemente es nuestra negación, sino también nuestro reproche del Evangelio. El no cumplir con este principio es contradecir y negar la fe que nosotros profesamos. Y por eso es tan importante que los pastores, según este ejemplo, son llamados a guiar a la iglesia en esos principios de una vida conforme al Evangelio. Luego él habla de los siervos y los amos, en 1 Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideran a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvenles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Pablo enseña que los siervos deben ser fieles y respetuosos a sus amos para el bien del nombre de Dios y la doctrina. Dependiendo de nuestra manera de vivir, la fe que profesamos puede ser blasfemada o reprochada. Y es por esto que Pablo enseña este principio. Es interesante recordar que el contexto aquí no es la instrucción de Pablo directamente a los esclavos, sino él dice, enseña y predica estos principios. Está hablando a un pastor para que él tome esos principios y predicárselos. Entonces, parte del estudio del pastor no simplemente es cómo ser un buen pastor, pero también cómo ser un buen cristiano en las varias esferas de la vida. Porque es su responsabilidad guiar a los cristianos en fidelidad a esta realidad, al Evangelio en todas las partes de nuestra vida. Y eso también es el ejemplo que nosotros vemos en los otros libros de la Biblia. Pablo mismo está haciendo esto. Aquí se lo manda a Timoteo, pero en Efesios lo hace. En Colosenses lo hace. Pedro, en 1 de Pedro 2 a 4, lo hace. Lo están haciendo. Se lo manda a Timoteo
a hacer, y también a Tito a hacer, pero también Pablo y Pedro y los otros lo hacen en sus otras cartas, ejemplificando, modelando para nosotros cómo hacerlo, hablando de cómo ser buenos esposos y esposas, cómo ser buenos hijos y padres, cómo ser buenos siervos y amos, cómo ser buenos miembros de una iglesia. En todas esos llamados que hemos recibido, es el pastor, su responsabilidad, ayudar a los cristianos en sus llamados, en cumplir el llamado que Dios les ha puesto, como su parte y miembro y función de la iglesia, pero también en las varias otras esferas de la vida a las cuales Dios les ha llamado a vivir. Y esa es una gran necesidad. Pablo hace lo mismo en Tito 2. Leamos este capítulo. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana, irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te desprecie. Él abre este capítulo hablando de esa manera. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y de ahí habla de cómo vivir como ancianos, y ahí no como pastores, sino como hombres mayores, como mujeres mayores, como mujeres jóvenes, como hombres jóvenes, como siervos. Habla de esas varias áreas de la vida, varias clases de personas, y cómo es la vida conforme al Evangelio, como esas personas. A veces, como en 1 Timoteo 3:16, resume la sana doctrina en afirmaciones doctrinales, que Dios se hizo carne, que fue justificado en el Espíritu y todo eso. Pero aquí él está hablando de la sana doctrina y lo que es conforme a la sana doctrina por una vida que refleja y no blasfema y no causa reproche para la sana doctrina. Las ancianas deben enseñar a las más jóvenes una vida de esposa y madre conforme al Evangelio y todo lo bueno para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Además, cuando habla de los hombres jóvenes, entre ellos estando Tito, le dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, y dice al final, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Debemos hablar y vivir de tal manera que nadie pueda reprocharnos o el evangelio que nosotros profesamos. Esa es la meta que todo cristiano debe buscar. Y aquí el pastor Tito es mandado a mostrarse en todo como ejemplo de buenas obras. Los siervos también reciben esas mismas instrucciones para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y de ahí Pablo sigue hablando, explicando por qué hay una conexión tan íntima entre la doctrina en nuestras vidas. ¿Por qué el profesar el evangelio produce una vida santa? Porque eso es el evangelio. Eso es el evangelio. No solamente Cristo murió para perdonarnos de nuestros pecados.
Sí, eso es una parte gloriosa y central del Evangelio. Pero según Tito 2, Cristo murió y dio a sí mismo para santificar un pueblo santo para sí mismo. Dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto es una idea más amplia del Evangelio. Y vamos a tener una clase en que hablamos de eso. Una perspectiva más amplia del Evangelio. Porque el Evangelio no es simplemente el perdón de los pecados en Cristo, aunque una parte central de ello. Sino también ese Evangelio produce una vida santa. Cristo murió para salvar a su pueblo de sus pecados, tanto por darles perdón como por purificarlos y santificarlos para ser un pueblo santo lleno de buenas obras. Eso es parte de la intención de Cristo en dar a sí mismo por su pueblo. Y es parte de la obra continua que Él hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿por qué es una contradicción profesar el Evangelio y no tener una vida santa? Porque el Evangelio y su intención es producir un pueblo santo, con una vida purificada por medio del Espíritu y el derramamiento de la sangre de Cristo en sus corazones. Entonces, debemos andar dignamente de este Evangelio y conforme a ello, porque eso fue la intención de Cristo en dar su vida. Una manera frecuente, que de hecho yo ya lo he mencionado, pero Pablo muchas veces habla de el reproche del Evangelio. Que los hombres, los cristianos, los pastores son capaces de traer reproche sobre el Evangelio. Que ellos, y eso es un punto muy importante, y creo que lo vemos mucho en las redes sociales, que hay una gran diferencia entre la persecución y el odio natural de los hombres carnales contra el Evangelio y el reproche que nosotros traemos sobre el Evangelio por nuestra actitud pecaminosa. ¿Han visto esa diferencia? Que a veces las personas diciendo, me están persiguiendo, el enemigo me está atacando y están hablando mal de mi doctrina, cuando realmente es su propia culpa. Cuando realmente es simplemente porque es un hombre poco agradable, que dice las cosas de una manera no conforme a las Escrituras. Y lo dice en un espíritu de actitud muy orgulloso. ¿Hemos visto eso? Y es una realidad. Pero hay la verdad de que los hombres carnales odian el Evangelio. Ellos no quieren escuchar. Los que tienen esa mente enemiga a la verdad de Dios. Pero también nosotros mismos, como pastores, como cristianos, podemos ser culpables de no reflejar esa realidad natural, sino de agregar reproche al Evangelio, de ser una razón de por qué odian el Evangelio. La única razón que deben odiar el Evangelio es porque odian la verdad de Dios y son enemigos de Dios y de la piedad. No porque nosotros somos orgullosos. No porque nosotros tratamos de golpearles con la verdad de una manera poco amorosa. Y eso es algo que Pablo habla. Dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 13 y 14, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes este mandamiento sin mancha ni reproche. Eso es la encomienda, el cargo que los pastores han recibido. Es imperativo tanto para los pastores como para las ovejas, como él ha hablado, para que no sea blasfemada la doctrina, para que no sea reprochada el Evangelio. En 2 Timoteo, Pablo habla muy claramente de esa conexión y la responsabilidad que el pastor tiene de ser un ejemplo y un maestro de esta unión de la fe y la vida.
Dice en 2 Timoteo 1, 13 y 14. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Nota la conexión. Habla de retener las palabras sanas en fe y amor. El retener la verdad fielmente no es solo poder criticar el error y confesar valientemente con nuestros labios la verdad, sino también por tener un corazón de fe y amor en Cristo Jesús y la presencia y fruto del Espíritu Santo. No son meras palabras, sino también una vida que le acompaña. Esa realidad es así tanto para el pastor como para la iglesia. Y por esta razón es una necesidad que el pastor sea tanto el ejemplo a la iglesia para esta vida conforme al Evangelio, como un predicador fiel de los principios conformes a la sana doctrina. En Tito 3:8, Pablo hace una de las afirmaciones más claras sobre esa realidad. La responsabilidad del pastor de guiar a la iglesia en la sana doctrina y su vida acompañante. Pablo, palabra fiel es esta. En cuanto a esas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. La enseñanza buena y útil de cualquier pastor es una que habla con firmeza la verdad de Dios que el pueblo debe creer y que les induce y motiva a las buenas obras. Noten, su propósito es que todos los que han creído en Dios se ocupen en las buenas obras. Ese es el trabajo del pastor, guiar a la iglesia en creer en Dios y también ocuparse de las buenas obras que fluyen naturalmente de una fe genuina en Dios. Además, vemos esa realidad en el ejemplo de Pablo mismo cuando escribe a las iglesias. Pablo frecuentemente habla de esa realidad cuando usa el lenguaje de andar dignamente. Cuando pensamos de que un cristiano debe ser digno, tendemos a descontar esa posibilidad por la grandeza y la gloria del Evangelio que nosotros hemos salvado. Nosotros como reformados tendemos a responder a la realidad del arminianismo y la salvación por obras, por decir que nosotros nunca somos dignos, que nunca podemos ser dignos, pero la Biblia nos manda a ser dignos. Nos manda a andar dignamente del Evangelio. Claro, eso no significa andar como si merecieras el Evangelio, como si merecieras el amor de Dios, o para mostrar al mundo que sí mereces el amor de Dios. Eso no es la idea que está diciendo. Y en un sentido verdadero, nosotros no vamos a alcanzar esta idea perfectamente en esta vida. No lo vamos a cumplir a la perfección aquí. Pero debemos recordar que un día sí andaremos perfectamente conforme a este llamado que Dios nos ha dado como su pueblo. Además, esa dignidad de que habla no es de mérito. No está diciendo, trabajo para mostrar que mereces la salvación que has recibido. Que Dios te escogió con buena razón. Que Dios tuvo razón en escogerte a ti porque eres útil para su ministerio. Sin embargo, lo que quiere decir es que andemos en una manera consistente. Con una manera que refleje este llamado. Que cumpla este llamado. Lo que quiere decir es que andemos en una manera consistente y con una limpia conciencia delante de Dios y los hombres, mientras vivamos lo que significa ser un creyente en el Evangelio y un alma convertida al Señor y trasladada del reino de tinieblas a la gloriosa y admirable luz de los hijos de Dios. Pablo quiere que nuestra identidad como ciudadanos celestiales, hijos de Dios, redimidos por Dios, su pueblo especial, etc., se note en nuestro caminar práctico diario. Como dice en Efesios 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses 1, 27, 28. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo,
de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Colosenses 2, 6 a 7. Habla de una manera un poco diferente. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, en 1 Tesalonicenses 2:9, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos y implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Eso era Pablo, esforzándose como un pastor, trabajando día y noche en una manera santa, justa e irreprensible, comportándose fielmente delante de Dios, exhortando, alentando, implorando, como un padre hace con sus hijos, para que anduvieran fielmente dignos del llamado de Dios. No solamente dignos del llamado, como dicen otros textos, pero dignos de Dios que nos ha llamado. En una manera digna que refleja ese Dios que nos ha llamado y nos ha llamado para un reino y gloria eternos. Eso no es solamente el contenido de la enseñanza del ejemplo pastoral de Pablo, sino también es el ejemplo de su oración pastoral por la iglesia. Pablo nos ejemplifica cómo enseñar esto a la iglesia, pero también que eso es parte de la oración que el pastor debe tener para con la iglesia. Colosenses 1, 9 y 10. Por esa razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Noten aquí en esta oración, ¿qué está diciendo? Yo oro que tus mentes sean conformadas a la verdad y que tu vida sea digna de esa verdad. Que tu vida refleje esa verdad que también está llenando tus mentes. Tu mente. Segundo Tesalonicenses 1, 11 a 12. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No solamente se ven las enseñanzas del Nuevo Testamento, en el ejemplo de los autores de las epístolas, sino también se ve en el ejemplo de Pablo cuando tuvo que reprender a Pedro. Cuando Pedro rehusaba sentarse a comer con los gentiles en medio de los judíos, Pablo tiene que reprenderle porque dice: vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. ¿Por qué le reprende a Pedro? Porque su práctica no era conforme a la verdad del Evangelio. Había un desacuerdo aquí, una desarmonía entre su verdad que él enseñaba y predicaba y creía y su práctica. Incluso Pablo le reprende a su coapóstol Pedro por eso y su compañero Bernabé. Eso también es incluso el motivo principal de Hebreos, ¿cierto? De llevar a los creyentes a ser fieles a su profesión, a mantener firme su profesión hasta el final. Porque no es solamente ser fiel al Evangelio ahora, sino también de mantenerse fiel hasta el final. Los pastores son llamados con esa necesidad, que la iglesia tiene que ser fiel al Evangelio. Tienen que creer el Evangelio y vivir el Evangelio. Y no solamente hoy, sino también hasta la venida de Cristo, para presentarse como un sacrificio agradable a Dios en el día cuando Cristo viene para su iglesia.
Esa es la meta y esa es la necesidad que el pastor es llamado a suplir, guiando a la iglesia, siendo un ejemplo a la iglesia, modelando, orando por la iglesia, que esta sea una realidad. Pablo y los otros autores del Nuevo Testamento nos muestran que esa necesidad es una parte importante de la obra, enseñanza, ejemplo y oración pastorales. En lo que es el pastor, debe mostrar cómo se ve creer la doctrina correcta y cómo vivirla. Además, debe dar instrucciones prácticas a la iglesia para poder vivir en todas las esferas de su vida conforme a la fe que profesamos. Además, debido a esa gran necesidad, Pablo nos muestra el ejemplo de un pastor que ora que esto se haga una realidad en la vida de la iglesia a través del poder de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a parar ahí por un minuto y terminar la siguiente parte en unos minutos. Pero aquí, para resumir, hemos visto 2 de esas 4 necesidades. 1, la iglesia necesita ser expandida. Y los pastores son llamados a ejemplificar y a ser discípulos, a expandir la imagen de Cristo en todo el mundo y llenar todo el mundo con la imagen de Cristo. También la iglesia necesita ser guiada en creer el Evangelio, pero también vivir conforme al Evangelio en todas las esferas de su vida. Y es para eso que Pablo ha llamado, o que Dios ha llamado a los pastores, a ayudar a la iglesia, siendo un ejemplo de eso, instruyendo en eso, orando que eso sea una realidad, y también enseñando la verdad, y también aplicando la verdad a las vidas de los creyentes. Y en la próxima parte vamos a ver la necesidad de pastorear la iglesia en medio de aflicciones y proteger a la iglesia de la falsa enseñanza.